vida espiritual que la circunstancia se llevó. Presentamos la hora de la mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. ¿Cómo tener la certeza de que es Dios que me está hablando? Iglesia, Apocalipsis 3:8, y como siempre, Dios bendiga a todas esas hermosas personas que día tras día escuchan nuestra mini reflexión. Hoy queremos hablar de un Dios que habla y sacarte de dudas sobre si es Dios o no es Dios que está tratando contigo en situaciones específicas. ¿Te atreves a escuchar? Sígueme. Todo cristiano, cuando acepta a Cristo, valga la redundancia, uno de sus deseos es escuchar la voz de Dios. Escuchar que Dios trate contigo, que Dios te hable, que te ministre, que te diga cosas. Sabemos que a través de la Biblia hay un sinnúmero de testimonios que hablan de un Dios que se comunica con sus hijos. Muchas personas piensan o ven muy imposible que Dios hable a sus vidas, porque aunque Dios es un Dios sobrenaturalmente grande, a veces piensan que es imposible porque ellos creen que solamente Dios habla de una manera estruendosa. Y constantemente Dios está relacionándose con nosotros. Una de las cosas y características que nos llevan a saber y a comenzar a entender cómo Dios nos habla es, primeramente, iniciando sabiendo de que Dios se mueve en las pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque el Dios grande que nosotros tenemos también se interesa en los pequeños detalles tuyo y mío. Dios está interesado en todo lo que te pase y también interviene ahí. ¿Cómo? Muchas veces creemos que escuchar hablar a Dios siempre es estruendo. No siempre es así. A veces Dios interviene en situaciones sencillas de tu vida, como vas a salir y se te queda la llave en la casa. De repente sientes dejaste la llave y sabes que es el Espíritu Santo. ¡Wow! Y a veces, de hecho, muchas personas piensan y creen que es su mente, porque el Señor está pendiente de todo. Tengo testimonios sobre esto, que me ha pasado, que voy a salir y se me queda la llave, o se me queda de la boda un transporte, o cualquier otra cosa que va a ser importante, y cuando me voy, me lo recuerda, y digo gracias. A veces hay conversaciones que uno muchas veces está teniendo y se le olvida una frase y te llega a la mente porque el Espíritu Santo te la trae a la mente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de pequeños detalles. También Él se vale de esos pequeños detalles. Cuando tú tienes un problema, una situación, Él mueve alrededor de eso que es sencillo, pero te lo da. Otra cosa que nos hace saber que Dios habla es que primeramente Él tiene mucha manera de hablar. Él nos puede dar una idea. A veces usted está pensando en un proyecto y usted cree que es su mente, pero es Dios que lo está haciendo. Quizás tienes un área en la iglesia y Dios te está visionando sobre cómo organizar ese proyecto para la iglesia o para tu vida, para tu casa. Y muchas veces pensamos que es nuestra mente y es Dios. Una historia bíblica que habla acerca de cómo Dios nos mueve a través de circunstancias es la historia de cuando Saúl es ungido por Dios. La palabra habla que Samuel, Dios le dice que va a ir un hombre, que Dios iba a enviar a Saúl a su casa, pero Dios no se lo dijo a Saúl. Dios movió a Saúl. Saúl pensó, se le perdieron las asnas de su padre. Saúl en ese momento pensó, voy a ir al vidente, porque se lo dijo aquel hombre con esta persona que era esclava,
le dijo vamos al vidente, pero todo esto fue algo que Dios mismo organizó. Dios trata con Saúl sin tener que hablar. Hay momentos que Dios sin hablar te ministra. Entonces tenemos que saber que todo lo que es puro, limpio y amable procede de Dios. Muchas veces Dios no siempre nos va a hablar a través de sueño o a través de voz. Nos habla a nuestro espíritu, porque Dios es espíritu y trata con el espíritu. Otra manera también es que Él utiliza palabras, utiliza nuestro corazón para ministrarnos. A veces hay sentimientos, pensamientos, deseo de hacer cosas y es Dios que te lo pone en el corazón. A veces en tu corazón sientes un deseo de que voy a ir a orar por alguien a la casa, voy a llamar a tal persona y es Dios que lo está utilizando. Le voy a dar un testimonio breve de algo que me pasó hace unos días. Yo tenía una necesidad de comprar algo y no tenía el dinero. Pensé, pediré prestado 20 euros y luego lo doy. ¿Qué pasa? Cuando yo voy de camino para ir a buscar ese dinero prestado, porque siendo sincera no lo tenía, me entra una llamada. Una persona me dice, sierva, yo le voy a poner en su cuenta 20 euros. Justamente el dinero que yo necesitaba. Esa persona viene y me llama a mí porque él sintió hacerlo, pero él pensó que fue de él. No, fue Dios que lo puso porque justamente eran los 20 euros que yo necesitaba. Y esa es manera de Dios obrar. Cuando yo le doy el testimonio al hermano, le digo, justamente llegando al sitio donde tenía que buscar los 20 euros prestados, ahí llegando, no me dejó llegar, me lo dio. Amén. Dios quiere que entendamos que Él habla a la mente, Él habla en sueño, Él habla audible, pero también habla al corazón. Una de las tantas veces que Dios ministra es a nuestro corazón. Tú y yo muchas veces hemos escuchado la voz de Dios, pero a veces pensamos que somos nosotros mismos. Y usted dice, ¿cómo yo puedo diferenciar la voz mía de mi carne con la voz del Espíritu Santo? La voz de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, es muy certera. Él no te va a poner a pensar cosas ilusorias. Hay sentimientos que tú dices, pero será mi mente. A veces tú estás estudiando la Biblia y el Señor te da revelaciones de la palabra y quizás tú pensarás, es mi mente que lo está pensando. No, es Dios que te está ministrando. Si tú y yo somos personas que buscamos a Dios, tenemos intimidad con Dios, Él va a hablar a nuestros corazones, Él va a hablar a nuestra mente y nos va a dar una paz interna de saber que Él es quien nos está ministrando. Lo que pasa es que al nosotros pensar que solamente Él habla a través de estruendo y de sueño y de voz fuerte, nos quedamos bloqueados porque decimos, Dios no me está hablando, es mi carne. A veces Dios nos mueve a lugares como pasó también con aquel siervo de Abraham, que Dios lo mandó a buscar esposa para Isaac. Dice la palabra que él va a buscar esposa para Isaac, pero él le pone señal a Dios. Dios mueve justamente a Rebeca en el momento exacto que aquel hombre estaba en la fuente. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Se lo dijo a Rebeca? No, la movió. Él obra de muchas maneras. Ahora, hermano, sabiendo ya que Dios puede hablarte a la mente, te puede poner una palabra, un sentimiento, te puede poner un sentir, un querer, sabes que Él puede hablarte en cualquier momento. Ahora, bien, para que no haya confusión, el enemigo también habla. ¿Cómo yo sé que Satanás me está hablando? Una de las cosas que hace Satanás es que cuando ministra tu mente no va a ser cosas puras. Y a veces, aunque parezcan cosas buenas, Él va a poner una intranquilidad en tu corazón. Dios no es intranquilidad ni desesperación. Dios es paz. Aunque la decisión que tengas que tomar es fuerte y Dios te está guiando a tomarla, pero dentro de todo te va a dar una paz en lo profundo de tu corazón que te va a hacer sentir que aunque la decisión sea difícil, pero es Él que está en el control. Mas sin embargo, Satanás te va a desesperar. Amén. Así que, Iglesia de Cristo, vamos a estar en esa atmósfera de saber que Dios constantemente le está hablando a los hijos que le buscan, y a veces en pequeños detalles está la respuesta a esas grandes cosas que tú le estás pidiendo a Dios. Solamente muévete por su dirección, muévete de acuerdo a lo que Él dice en su palabra y verás cómo Él te va a ir
dando respuesta a través de la Biblia. Rápidamente algo que me llega que también le voy a testificar. Un día tenía que mudarme, me estaban pidiendo la habitación donde vivía. Recuerdo que yo comencé a orar todo ese tiempo desde que me dijeron que diera la habitación. Señor, ¿dónde tú quieres que yo me vaya? Agarré la Biblia, comencé a leer. Cuando comienzo a leer, el Señor me da la historia de cuando Dios le dijo a Elías que se vaya a la cueva, que se esconda en la cueva. Muchas personas estaban diciéndome, ven a mi casa. Yo dije, no me puedo mover así, necesito que Dios me hable. Cuando leo la historia, me marcó, algo hizo en mí esa historia. Al poco rato me llaman y me dicen, ¿sabes qué, Raquel? El único lugar que ahora está disponible es la iglesia. Cuando oigo esta palabra, entiendo que Dios me está diciendo, ve ahora y quédate en la iglesia, escóndete en la cueva. Así es que obra nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos dirige, Él nos guía y Él nos instruye. Amén. Él siempre va a utilizar métodos, utilizará formas para que nosotros podamos saber que Él es el que está hablando. Amén. Iglesia de Cristo, sigamos adelante, porque el Señor está en control de todas las cosas. Recuerden, esta es la mini reflexión de hoy. Nos vemos en la próxima mini reflexión. Hacia adelante con Cristo, nunca den un paso hacia atrás, porque el cielo es nuestra única y última parada. Shalom, shalom.